Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a hablar el día de hoy acerca de tus energías, tus ancestros, tus maestros. Te tienen mensajes importantes. Si tu signo lunar, Venus o ascendente es Escorpio o la persona de tu interés es Escorpio, esta es tu lectura. Recuerda, si algo no resuena contigo, por favor déjalo pasar. Vamos a comenzar esta lectura especial con mensajes de tus ángeles, de tus arcángeles. También invitarte a que te suscribas, le des like al video, comentes lo que resuena, lo que no resuena contigo y me sigas en mis redes sociales. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. Y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Escorpio. Te están invitando a ser fiel a lo que amas. Ser fiel a lo que amas se va a traducir a que serás fecundo en todo lo que tú quieras sembrar y para que puedas cosechar abundantemente, ya sea en el amor. Si tú estás en una pareja, en una relación, es momento de evaluar qué tan fieles están siendo el uno con el otro, qué tan fieles están haciendo ustedes con respecto a ustedes mismos y qué tan fieles están siendo con su pareja, con los sueños, con los proyectos. Recuerda que ponerse de primero no es egoísmo, es amor propio. Si tú estás bien, vas a poder estar bien con tu pareja, con tu relación. Si tú respetas a tu pareja, los dos van a poder estar bien y hacer las cosas mucho mejor. Si respetan esa fidelidad, todo resulta muy bien. Y si no estás en una relación, en una pareja, te están diciendo que te pongas a ti en primer lugar. Viene para la relación de ustedes un nuevo renacimiento, viene para ustedes una segunda luna de miel, un volver a comenzar, un volver a surgir. También te dicen las cartas en este instante, si hay personas que te sacan a ti de casillas, que pueden estar teniendo ciertas discusiones contigo, es momento de que le pidas a tu divinidad que te ayude a frenarte, que te ayude a gobernarte, acordándote, orando, pensando antes de hablar y meditando mucho para poder controlar lo que tú sientes y lo que no a veces se represa en tu vida. Hay cosas muy fuertes, muy duras que nosotros quisiéramos decirles a otras personas, pero son o muy groseras, muy fuertes, muy difícil para decírselos y no los guardamos dentro de nuestro corazón. Tus guías espirituales te dicen no lo guardes, no te reprimas, pero lo que debes hacer en este caso es escribir. Escríbelo. Escribe una carta, lápiz y papel, te descargas con rabia, con ira, con llanto en esa carta, luego la rompes, la quemas y echas esas cenizas fuera. Hazlo las veces que sea necesario. Si sientes, si piensas que la cuestión es demasiado fuerte, demasiado dura para decirle a una persona y no te sientes capaz de hacerlo, ya llegará la oportunidad de decirle a esa persona con mucha sabiduría y con mucho respeto todo aquello que tengas que decirle y no quedarte con eso adentro, pero mientras tanto descárgate de esa manera. También te dicen tus ángeles, tus guías espirituales, que la naturaleza es tu consejera. Te dicen que todos sanamos a cierto paso, a cierto ritmo. No esperes ser tú igual que otra persona o que otra persona sea igual a ti, porque todos somos totalmente diferentes. No existe en el mundo, no existe en el planeta dos células iguales o dos flores idénticas. No existen, hay que respetar esa individualidad y si eres tú quien no está siendo respetado o respetada en su individualidad, te dicen que te hagas respetar, pero también con sabiduría y con mucho respeto, especialmente por ti, mi querido y mi querida Escorpio. Hay una paz y una tranquilidad que tú siempre has buscado. Si estás en una relación, en una pareja, búscala en esa persona, no la busques afuera. Y si no tienes una relación, una pareja, existe un yo superior a quien puedes recurrir, un yo superior que ya sabe todas las respuestas y que te puede dar la paz y la tranquilidad. Tú dices, pero ¿cómo conecto con ese yo superior? Antes de dormirte,
puedes llamar a esa persona, a ese yo superior tuyo, para que sea tu guía, para que sea tu orientador y para que puedas tener las respuestas en medio del sueño y al otro día cuando despiertes recuerda tus sueños. Si no recuerdas tus sueños, háblale y dile a tu yo superior que al menos de manera subconsciente te ayude a tener esas respuestas que tú necesitas en este preciso momento. Mira, tú eres un soñador, eres una soñadora y que has tenido muchos sueños y muchos proyectos desde hace bastante tiempo, no los has hecho realidad. Es momento de que lo hagas. No importa de qué se trate ese sueño, ese proyecto, comienza a conseguir recursos, ya sean materiales, monetarios, técnicos, intelectuales, bueno, de todo lo que se requiera y haz lo que más se acerque a ese sueño, ese proyecto que tú siempre has tenido, pero ya deja de negarte a ti mismo, a ti misma a hacer realidad ese sueño y ese proyecto. También te dicen que te protejas de personas tóxicas alrededor tuyo, que protejas a tu familia, no solamente la cuestión física, sino también la manera es la cuestión espiritual. Tú te preguntarás, pero ¿cómo protejo y cómo me protejo? Vibrando alto, meditando, haciéndote tal vez tus baños dulces, tus baños amargos, tus rituales con velas, con plantas, con instrumentos, también meditando, teniendo tus amuletos, pero principalmente pensando que tú eres un ser fuerte, un ser que actúa de una buena manera y que actúes de una manera justa y que nada te puede llegar, que nada te puede afectar. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti en esta ocasión. Que tengas mucho cuidado con una persona que parece como muy buena persona y que está hablando mal de ti. Y habla mal de ti precisamente por la envidia que te tiene, porque eres un mago, una maga en tu vida, que todo aquello que tú quieres hacer lo vuelves realidad. Es una persona que tú estimas mucho y que te causa dolor que esta persona sea así contigo. Pero yo te digo que aléjate de esa persona o habla con esa persona como muy claramente, muy sabiamente, muy respetuosamente y pon tus puntos, listo, pon tus puntos y si es necesario, bueno, aléjate de esa persona. Si estás soltero, si estás soltera, llega para ti a tu vida muy seguramente una persona del signo de fuego, Sagitario, Leo o Aries, una persona con la cual vas a tener una relación muy duradera, me dice el tarot egipcio para ti en esta ocasión. Tus guías espirituales te van a hablar también a través del tarot de los ángeles. Vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión. Vamos a ver, recuerda que tus guías espirituales te hablan y te dicen las cosas y tú toma lo que te resuene. Lo demás, por favor, déjalo pasar. El arcángel Raziel te dice en este momento, te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo, receptiva. Mantén una mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios porque vienen cambios espectaculares para ti, mi querido y mi querida Escorpio. También te animan. Arriba este ánimo. Arriba el ánimo, mi querido Escorpio. Este es tu momento. No debes dejarte vencer por el cansancio y el desánimo. Haz acopio de energía y sigue adelante. No es momento de desfallecer. Te estamos dando señales que te confirman que vas por buen camino. Es tiempo de atreverse y a decir que sí a las oportunidades. El arcángel Ariel. Entonces vamos para adelante, mi querido y mi querida Escorpio. Me disculpas por la lluvia. Ya vamos a terminar. Espero que te agrade el sonido de la lluvia. Es natural. Bueno, mis queridos y mis queridas Escorpio, esta ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Recuerden que los quiero muchísimo, te envío mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.